observación. Pasamos al segundo punto del orden del día, que por secretaría se dará lectura. Expediente HCD 34.673-21. Expediente Departamento Ejecutivo 230770 S-2021. Intendenta Municipal sobre Ordenanza Preparatoria Tributaria y Tarifaria Ejercicio 2022. Dan uso de la palabra a la concejal Gisela Agostinelli. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, como bien se dijo anteriormente, sabemos que la recaudación se basa y se concentra en dos grandes tasas, la tasa de servicios generales y la tasa de seguridad e higiene. Y como se ha dado antes el debate, y antes de comenzar con el análisis, me gustaría refrescar esto que había dicho el subsecretario del área, que de las 162 partidas emitidas, ese 63% corresponde al mínimo de la tasa de servicios generales, que casualmente corresponde al cobro que se da a través de la factura de ENOR. ¿Qué quiero decir con esto? Que el 63% de las partidas es cobrable. Entonces, si miramos el mínimo, nos encontramos con un aumento del 35% para el residencial y el 100% para comercios e industrias. ¿Qué es el 100% para comercios? Es que deba pagar en la boleta de luz 2.000 pesos por fuera del consumo que tenga habitualmente, ¿no? El excedente de la tasa va por fuera y si les toca menos que el mínimo, igual tienen que pagar el mínimo. Ahora bien, yo me pregunto, un barrio un local en un barrio comercial, una tienda de ropas, una gomería, por ejemplo, ¿puede afrontar ese aumento? Más el aumento que se aplica por la tasa de seguridad e higiene. ¿Realmente creen que estamos tan bien? Como dije hace un año, no compartimos esa forma de hacer política. Para nosotros, los comercios y las industrias son las principales fuentes generadoras de trabajo genuino. Y por tal, las políticas públicas deben acompañar a aquellos que apuestan a generar trabajo, y más aún en las crisis económicas que vive la Argentina. Sin embargo, esto que acabo de mencionar es solo hablando del mínimo. Si hablamos de la tasa en sí, a simple vista no se verían grandes variaciones. Un 30% sobre el índice corrector que modifica la evaluación fiscal y que forma la base imponible, y un 30% de aumento promedio en cuotas fijas. Pero cuando vas a lo concreto, y para no equivocarme, le pedí al subsecretario que me explicara para ver si estaba sacando bien las cuentas. Te encontrás con aumentos más que considerables. Hablamos del 70% de aumento, 128% y más también. Sobre las partidas que antes pagaban el mínimo, ahora tienen un aumento del 68%. La verdad que es realmente desproporcionado, pero cuando vas al presupuesto ves que el aumento que se estima en la recaudación es del 72%, lo cual avalaría que los aumentos propuestos en esta tarifaria y fiscal superan ampliamente la inflación. Al igual que cuando mirás los emitidos por la tasa de protección civil, con un 138%, o la tasa de salud y asistencia con un 138% de aumento. Estas dos tasas se cobran a partir de un porcentaje de la tasa de servicios generales, como para que se entienda, y cuando se va al presupuesto aumentan esas cantidades. Lo mismo sucede con la tasa de seguridad e higiene. Esta es una tasa que la forma de cálculo también fue modificada el año pasado, como bien lo dijimos hace un rato, y si bien es más simple en su momento, no nos dejó margen de comparación. Ahora bien, si vemos los aumentos promedios rondan el 50%, distinto a la inflación que se le reconoce al contribuyente, dado que la variación entre la escala de ingresos solo reconoce el 40% de inflación, 10 puntos por debajo para el contribuyente. Pero como dije recién, cuando vemos el incremento de lo estimado para el presupuesto 2022 en relación al 2021, la tasa crece un 178%. Creo que está claro que los comerciantes que apuestan por Moreno se van a ver claramente afectados por el incremento de esta tasa. Además, en el anexo de la tasa de seguridad e higiene, como marcamos el año pasado, se sigue observando que el Ejecutivo sigue cobrando sin importar si sos un comerciante pequeño, mediano o grande, a pesar de lo que dijo anteriormente la concejal,
que diferencian entre hiper y supermercados y que no apoyan a las grandes cadenas. Cuando vos vas al anexo, podés encontrar venta al por mayor en supermercados mayoristas, 15 por 1000. Venta al por mayor de productos alimenticios, 15 por 1000. Venta al por menor en hipermercados, 26 por 1000. Venta al por menor en supermercados, 26 por 1000, igual que los hipermercados. Venta al por menor en minimercados, es decir, ese que encontrás en tu barrio, 26 por 1000, igual que el hipermercado. Esto refleja que a este gobierno le da igual si es un hiper, un super o un negocio de barrio. Muy lejos de eso que decían propiciar como equidad tributaria. Pero para los defensores del precio justo o cuidado, déjenme advertirles que estos incrementos van directo a los alimentos. Es un golpe directo al bolsillo de la gente. La tasa por servicios especiales de limpieza e higiene y construcción de cercos y veredas sufrió un aumento promedio del 50%, aunque algunos casos llaman la atención, dado que en el 2021 habían incrementado un 350%. A pesar de ello, ahora igualmente se le aplica ese aumento del 50%. Es bastante considerable. La tasa de servicios de inspección para la habilitación de comercios e industrias ronda en un aumento del 40%, salvo las habilitaciones electromecánicas que incrementan un 54%. Esta es una tasa que le ha ganado a la inflación durante años. En el 2021 tuvo un promedio del 51%, mientras que en el 2020 fue del 56% y en el 2019 del 75%. Así también tenemos las actividades económicas profesionales que requieran o no local, que aumentan un 40% a pesar que el acumulado de aumento de los últimos años fue del 188%, superando ampliamente la inflación. Por otra parte, en esta tasa se agregan dos nuevos ítems. El inciso 5, apartado C, puestos fijos de gastronómicos en la vía pública con estructura municipal en espacios públicos, permiso anual con tasa o canon mensual, y el apartado D, puestos fijos en la venta en la vía pública con estructura municipal en espacios públicos, permiso anual con tasa o canon mensual por 20.000 pesos anuales. Lo llamativo es que se superpone con el derecho de oficina que se debe abonar por el registro de otorgamiento de la economía social, registrado en la tarifaria del INDEL. También recordemos que esto se le debe sumar lo que cobra el INDEL por mes por puesto. A esta tasa por servicios de inspección para la habilitación de comercios e industrias hay que sumarle lo que luego se debe abonar por derecho de oficina por la constatación de habilitación e incremento, que incrementó un 50%. También del análisis nos encontramos con algunas tasas que proponen aumentos considerables. Tasas como derechos de construcción y visado, donde el mínimo incrementó un 110%, mientras que el aumento promedio es del 50%. El derecho de publicidad y propaganda en el 2021 aumentó un 67% en el general y un 171% en el especial. En el 2022 proponen un 44% promedio, llegando en algunos casos a ser del 52% o del 90%. El derecho de oficina incrementó un 54%, patentes de rodados incrementa un 54%, mientras que la cuota fija y la alicuota sobre la base imponible también tuvo importantes incrementos, sobre todo en aquellos rodados que superan la evaluación de 400.000 pesos. Mientras que la tasa permanente de teatro municipal aumentó un 377% por espectáculo por persona y 139% por alquiler. También encontramos otras tasas que nos llaman la atención. Por ejemplo, la tasa de ocupación o uso del espacio público. El inciso 1, ocupación del espacio aéreo con cuerpos o balcones cerrados, metros cuadrados por mes o fracción, tiene un aumento del 67%. Así también el apartado B, cámaras por metro cuadrado por mes o fracción, que sufre un aumento del 53%. Pero el inciso 2, por ocupación del espacio aéreo, subsuelo o superficies por empresas de servicios públicos, privados y o particulares, apartado A, con cables por metro lineal, por mes o fracción, y el E, por ocupación de espacio aéreo o superficies por empresas de servicios privados vinculados al tránsito, al transporte y a las redes de suministro de fluidos o señales, TV por cable, internet, etcétera, por metro lineal, por mes o fracción, caen un 20%.
Es llamativo porque este ítem, que afecta en general a los particulares, tiene un aumento exponencial. Y el que afecta a los privados, que en muchos casos vienen celebrando convenios con el Ejecutivo en forma de dación, se les baja el impuesto. También tenemos la tasa por servicios técnicos. Inciso 1, toma de muestra de análisis físico-químico y microbiológico. El valor del módulo aumentó un 50% y se faculta al Departamento Ejecutivo aumentar un 17% más. Mientras que la tasa de servicios técnicos de prevención y control de riesgos ambientales aumentó un 48% y se faculta al Departamento Ejecutivo hasta un 65% más. La de servicios especiales de control de plagas y saneamiento aumentó un 85%. El control de retiro de estructuras, carteles y marquesinas en desuso y o riesgo aumentó el mínimo a 241%. Pasó de 7.335 a 25.000 pesos. Acá vemos no solo aumentos descomunales, sino también facultades excesivas. Por otra parte, tenemos la tasa por estacionamiento medido, el inciso A. No establece ningún valor. Dice, facúltese al Departamento Ejecutivo a establecer el valor a tributar según estacionamiento medido por hora fracción, el que no podrá ser superior al 100% ni inferior al 10% de una unidad fija dispuesta por la Dirección de Políticas y Seguridad Vial de la Provincia de Buenos Aires o quien ejerciera su competencia. ¿No les parece que es muy libre el margen? La verdad que salimos de acá y no le podemos dar una respuesta al vecino. Pero si a esto le sumamos que el aumento promedio de la tasa es de un 80% o que el presupuesto estimado para el 2022 en relación al 2021 incrementa un 150%, la verdad que para nosotros es mucho más alarmante votar y aceptar algo así. La proyección de inflación que se prevé para el 2022, y no hablamos de la proyección que hace el Gobierno Nacional porque creo que va a estar muy distante de la realidad como viene sucediendo año tras año, pero sí la que han hecho algunos institutos muy reconocidos, prevé un 48,9%. Pero en casi todas las tasas que el Ejecutivo propone el aumento, y sobre todo en las dos más importantes, el aumento está ampliamente por encima, inclusive de la inflación que tuvimos este año. En definitiva, creemos que los aumentos son excesivos en este contexto de crisis económica, que en muchos casos van a ser trasladados a los productos, lo cual no ayuda a reactivar la economía. En una economía que necesita generar industrias, puestos de trabajo, consumos, nuevos mercados, no se ve una política favorable de incentivo. Y acá me voy a tomar 2 minutos para pedir no solo a los concejales aquí presentes que forman parte del oficialismo, que revean y evalúen, porque la verdad que hablar de aumentos tan considerables, yo sí, lamentablemente lo debo llamar ajuste, aunque el concejal no lo crea, la verdad que superar el 68% y más también me parece muy excesivo y más sobre todo en las dos grandes tasas, pero sobre todo a los mayores contribuyentes. Hoy le pido a los mayores contribuyentes que escuchen esto y que revean la situación. Muchos son vecinos, muchos son comerciantes y son los que se van a ver afectados. Nosotros, los vecinos, los comerciantes de Moreno, somos los que vamos a ver estos aumentos reflejados en cada una de las boletas. ¿Pero qué también significa? Significa que lamentablemente no se ven mejorías en cuanto a la pandemia. Lamentablemente se prevé que nuevamente vamos a estar cerrando y muchos de esos comercios se van a ver afectados. Y la verdad que como comerciante, como hija de un pequeño productor de zapatillas, la verdad que no me gustaría haber cerrado los comercios. La verdad que no me gustaría que mucha gente se quede sin trabajo porque un comercio tuvo que cerrar. La verdad que me gustaría ver un progreso. Y celebro cada vez que Moreno tiene un progreso. Pero en estos momentos, en donde los aumentos me parecen descabellados, lo tengo que decir, se los tengo que hacer llegar a ustedes, a mis compañeros, a los vecinos. Y por favor pedir que lo revean, porque la verdad que nos va a afectar a todos. Muchas gracias.
Muchas gracias, concejal Agostinelli. Antes de cederle la palabra al concejal Lucas Franco, comunico al cuerpo que se han retirado 2 mayores contribuyentes y pido que quede en versión taquigráfica para no generar ninguna suspicacia en la votación final. Por secretaría se leerán los nombres de los 2 mayores contribuyentes que se han retirado. Torres Antonio y Torres Claudio. Muchas gracias. Está en uso de la palabra el concejal Lucas Franco. Gracias, presidente. Primero, exhortarnos a poder discutir, voy a usar la metáfora utilizada por la presidenta del bloque de la oposición, elefantes y perros por separado. Si para calcular cada parte de la tasa o de las tasas que se piensan cobrar luego de sancionadas estas ordenanzas, discutimos cómo eso se proyecta en el presupuesto, no solamente estamos adelantando una proyección que no fue discutida todavía por este cuerpo, sino que además también estamos vinculando elementos que son parte de 2 debates, aunque parientes distintos. Yo disiento con algunos de los números que ha planteado la concejala preopinante en vistas a la magnitud de los aumentos porcentuales que plantea. Y me parece que sí es digno de destacar que hay una correlación entre el proceso que se inició el año pasado de reorganización de las fórmulas para calcular el cobro de las tasas municipales y el complemento de la búsqueda de la justicia tributaria, pensando, por ejemplo, a qué sectores tienen un impacto mayor de los aumentos proyectados. Esta ordenanza vuelve a plantear un mayor volumen de aumentos sobre aquellos sectores que tienen mayores recursos. Por ejemplo, hay un mayor número de aumento al bingo, a la empresa de transportes, a las entidades financieras, que a las tasas de servicios generales de la abrumadora mayoría de nuestra población. Y esto sucedió también en el debate de la ordenanza anterior. Una alarma, voy a usar las palabras que usó la concejala preopinante, pública acerca de un ajuste brutal que se estaba cerniendo sobre las espaldas de nuestros vecinos, que después no se corroboró ni siquiera en la expresión de los propios vecinos aparentemente damnificados. Digo, en el debate anterior se ha discutido cómo algunas partidas estaban totalmente desactualizadas en su fórmula en la fórmula para calcularse las tasas que se cobraban, y se puso el ejemplo de la propiedad en el ejido céntrico de Moreno, que pasó de pagar 200 pesos a pagar 1.000 pesos. Eso no sucedió en la totalidad del distrito, sino que sucedió en aquellos lugares en los que había un desfasaje en relación a la fórmula para el cálculo. Lo mismo sucede ahora. Estamos hablando, por ejemplo, de ítems que no estaban, cercos y veredas, que son incomparables por no existir. Pero también estamos planteando nuevamente una proyección sobre números disímiles. Vuelvo a plantear, no son 264.000 partidas como se dijeron, sino que son muchas menos. La búsqueda de la ordenanza que acabamos de votar es permitirle al Departamento Ejecutivo ir por ampliar esa base tributaria para incorporar más partidas, y creo yo que hemos estado de acuerdo en los objetivos de esa búsqueda. Pero también, y destaco sí, hay que lo hemos charlado en labor parlamentaria con integrantes de nuestro bloque, algunas superposiciones, creo que se ha mencionado recién, y que me corrija si no la concejala preopinante, los vehículos gastronómicos que aparecen tanto en la tributaria general como en la tributaria específica del IMDEL.
Allí hemos señalado y hemos preparado también la posibilidad, la necesidad de modificar eso, eliminándolo, por supuesto, y adelanto una moción que voy a hacer al momento de plantear las modificaciones de la ordenanza tributaria general, para que no se superponga y se cobre dos veces la misma situación en las dos ordenanzas y eso incluso dificulte después el ejercicio concreto del cobro de esa tasa. Pero además, lo que estamos planteando es la posibilidad de continuidad de un proceso, y yo me quiero volver a remitir, que viene demostrando efectividad, casi digo eficiencia, pero seguramente también la propiedad de las palabras y los términos hará que alguien me ofrezca una remera amarilla si yo hablo de eficiencia. La administración pública en responsabilidad de los movimientos populares también debe ser eficiente y nosotros creemos que la nuestra lo es. Y uno de los ejemplos es precisamente un camino exitoso de mejorar la recaudación municipal, que es algo que históricamente se discutió en Moreno. Todas las ordenanzas, todas las asambleas de mayores contribuyentes y concejales a las que pudimos asistir y observar, siempre uno de los elementos del debate era la escasísima tasa de cobrabilidad de las tasas municipales. El porcentaje muy escaso de cobrabilidad, lo que significaba después menos recursos, mayor dependencia de los estados nacional y provincial y por lo tanto menos obras. Era un círculo totalmente vicioso. Nosotros aspiramos a fortalecer la construcción de un círculo virtuoso en el que haya mayor recaudación, por lo tanto mayor independencia de las jurisdicciones nacional y provincial, equilibrar la posibilidad de no utilizar fondos afectados para el pago de gastos corrientes tiene que ver con esto, y que eso vaya permitiendo paulatinamente, como estamos viviendo en este tiempo, que aumenten los servicios prestados por el municipio, por lo tanto que se fortalezca ese círculo de confianza del que hablábamos, a pesar de que podamos adjetivar o evaluar que esa confianza no es real, según, insisto, el criterio de análisis que utilicemos. Es importante pensar que tenemos que otorgarle las herramientas al Estado municipal para ampliar su recaudación, porque que el Estado municipal tenga mayor recaudación, por lo tanto tenga mayores recursos, indica que el proceso que viene dándose de eliminación del déficit, también esto es algo, son conceptos que se utilizan mucho cada vez que los poderes concentrados gobiernan nuestro país, pero si es un gobierno popular el que aspira a eliminar el déficit, automáticamente quienes son militantes de la eliminación del déficit nos señalan con el dedo intentando teñirnos de algún color. Por lo tanto, es importante que esta gestión haya logrado equilibrar las cuentas municipales, no utilizar fondos afectados. ¿Qué implica no utilizar fondos afectados? Que aquellos fondos destinados para determinadas cuestiones se utilizan en aquellos destinos para los que fueron pensados y creados. Y no hay que echar mano a esos fondos para cubrir gastos corrientes, por ejemplo, el pago de los salarios municipales. Es un dato importantísimo esto y tiene mucho que ver con la estructura tributaria que ha construido este municipio después de la reforma tributaria votada en 2020. Por eso, esto que estamos eligiendo hoy, esto que estamos discutiendo hoy, es permitirle al Estado municipal un proceso de continuidad con esa tarea. No alcanzamos la equidad tributaria, no alcanzamos la justicia tributaria, sino que estamos en camino de construirla. Para eso hay que ir eliminando los enormes desfasajes que había en las fórmulas de cálculo para las tasas municipales. Cuando acá se plantea que no hay que contemplar la capacidad contributiva como un elemento a tener en cuenta para el pago de las tasas municipales, bueno, eso son ponderaciones y valoraciones ideológicas. ¿Por qué no un Estado va a pensar en que aquellos que tienen mayor capacidad contributiva, mayor capacidad económica, las empresas que mayor capacidad tienen económicamente, puedan ser quienes más contribuyan con el colectivo de personas que vivimos en Moreno? Y que eso pueda volver a las distintas geografías de nuestro municipio en obras, en servicios, definitivamente en derechos. Por lo tanto, ahí sí hay un posicionamiento ideológico frente a cómo calcular o cómo mirar lo que va a cobrar el Estado municipal. Y en todas las intervenciones, y yo celebro que esto así sea, en todas las intervenciones de la oposición se planteó que se observa una mayor cantidad de obras en nuestro municipio.
En todas las intervenciones de las concejalas y los concejales de la oposición se ha mencionado que se destacaba la cantidad de obras que se están haciendo en nuestro municipio. Cuando esas obras se hacen con fondos afectados, es importante destacar que durante mucho tiempo no pudimos, el Estado municipal y la comunidad no pudo gozar de los fondos afectados para los destinos para los cuales fueron creados, por el déficit que tenía nuestro municipio y porque había que utilizar esos fondos para cubrir los gastos corrientes. Vuelvo a destacar que a pesar de que se mencione casi como una chicana, que felizmente nuestra intendenta es amiga del gobernador y del presidente y que eso implica que haya mucha asistencia en buena hora, no sé si tiene que ver con la amistad personal, sino que sí creo que tiene que ver con una concepción de cómo hay que gobernar en favor de las mayorías, y Moreno es un distrito muy lastimado que necesita de la asistencia de nación y provincia. Y también frente a esa aseveración yo me preguntaría qué pasó antes con los gobiernos nacionales y provinciales inmediatamente anteriores a nuestro gobierno, que aparentemente no eran amigos del intendente de Moreno, sino que efectivamente de lo que no eran amigos era de los vecinos y vecinas de Moreno para no acudir con la asistencia necesaria. Eso también hay que destacarlo. Tuvimos gobiernos nacionales y provinciales, tuvimos un gobierno nacional y provincial que no era amigo de las mayorías populares, y Moreno es un distrito ampliamente poblado por los sectores más humildes de nuestro pueblo. Por eso, permitirle al Estado municipal seguir ampliando la base tributaria, permitirle al Estado municipal seguir equilibrando las cuentas municipales en la búsqueda de ser más justos en cómo se cobran y en qué es lo que se cobra, permitirle a la comunidad de Moreno la posibilidad, ante la simplificación de los cálculos para las tasas municipales, de calcular su propia tasa, de calcular cualquier vecino. Y otra de las cosas que también discutimos en los encuentros con los funcionarios del Ejecutivo, y que también ha sido reconocido por parte de la oposición como un valor de esta ordenanza, es que es mucho más simple calcular en Moreno cuánto va a pagar un contribuyente que en cualquier otro municipio de la provincia de Buenos Aires, por la modernidad. Y así hemos concluido en que esa era una de las características de esta ordenanza, que tiene nuestra ordenanza fiscal, por ende, nuestra ordenanza tributaria y tarifaria también. Eso es un elemento también a destacar. Es muy difícil calcular cuánto va a pagar un contribuyente en cualquier otro lugar de la provincia de Buenos Aires, por lo tanto también eso puede hacerse desde la particularidad y la singularidad de cada contribuyente en su casa o con los recursos que tenga a mano. Nosotros queremos continuar con este proceso de equilibrar nuestras cuentas municipales, de permitirle al Estado municipal que cuente con los recursos que necesita para desarrollar todas las acciones que le faltan a nuestro municipio. Nadie aquí está diciendo que los problemas están todos resueltos, más bien permanentemente destacamos que hay un sinfín de problemas que necesitan ser resueltos. Para eso contar con los recursos necesarios, con el apoyo de Nación, con el apoyo de la provincia de Buenos Aires, pero también con fondos construidos por nuestra comunidad y aportados por nuestra comunidad en un ejercicio de confianza que agradecemos, es muy necesario. Por lo tanto, esta ordenanza que empezamos a debatir con estas intervenciones tiene una característica: el aumento en las tasas de servicios generales, que es el aumento a las viviendas particulares y a aquellos contribuyentes que particularmente pagan sus tasas, está alrededor del 35%, por lo tanto es menor a la proyección de inflación, amén de que también han hecho salvedades acerca de la proyección de inflación que hace el Estado Nacional. Y después hay otros ítems en los que desde hace mucho tiempo es necesario avanzar en la justicia tributaria, que han continuado con el proceso que iniciamos el año anterior, y yo los destaqué: el bingo, la empresa de transporte, las financieras. Nunca se había discutido en esta ordenanza qué pasaba con las entidades financieras. Y sin embargo, el año pasado, y quiero destacarlo también, con una movilización de organizaciones de la comunidad solicitando que reveamos lo que se les cobraba, y creo que también en eso estuvimos todos los concejales y concejalas de acuerdo, lo que se le cobraba a las entidades financieras en el marco de la pandemia, en el marco de una exhibición que ha votado este cuerpo también para muchos rubros comerciales. Y ahí yo quiero también apelar a la memoria inmediata, de nuestros vecinos y vecinas. Este Consejo en esta gestión votó la exhibición de las tasas para muchísimos rubros comerciales, precisamente en la concepción de que el Estado debe acompañar
a nuestros trabajadores y a nuestros comerciantes, que son nuestros vecinos, en momentos difíciles como fue la pandemia. Nadie le corrió el cuerpo a la jeringa cuando tuvimos que discutir acá, en este consejo, eximir a un montón de vecinos y vecinas de Moreno porque la estaban pasando mal, porque había una pandemia que cargó un yunque sobre la espalda de todo el mundo, pero particularmente a los que más les cuesta llegar a fin de mes. Y hubo un sinfín de acciones que mejoraron la salud pública, que garantizaron mayor presencia del Estado, pero que también tuvieron presentes las necesidades económicas, aunque siempre insuficiente, y está bien que así se reclame la intervención. Este Estado municipal no dudó en eximir a muchísimos contribuyentes de Moreno de sus tasas, porque entendemos, y celebro el consenso en ese momento porque también fue votado por unanimidad, en ese momento comprender la necesidad de que el Estado acompañe con medidas concretas la situación económica de los comerciantes. Por lo tanto, a nadie, acá la línea divisoria no debiera ser quién quiere y quién no quiere que los comercios cierren. Nadie quiere que nuestros comercios cierren. Y yo apelo y entiendo y doy por descontada la buena fe de todos quienes estamos acá. Pero también hay que destacar qué herramientas hemos construido para acompañar a nuestros comerciantes. La exhibición del 100% de la tasa a muchísimos rubros que lo necesitaban, es una política concreta que ha salido por unanimidad en este Consejo, pero que ha sido centralmente una voluntad del Departamento Ejecutivo, de nuestra Intendenta, en avanzar con esa política. Por lo tanto, yo abriendo el debate, una vez más pidiéndole a nuestros vecinos y vecinas aquí presentes y a quienes somos parte de este cuerpo, que acompañemos esta ordenanza para permitirle al Estado municipal seguir teniendo las herramientas para abordar las políticas públicas que van a tener que ver con la adjudicación de gastos y recursos, que vamos a discutir en breve también en este cuerpo, y que quiero invitar a todos a que puedan presenciar a través de todas las plataformas que tenemos ese debate, porque es muy importante, para no confundir una vez más elefantes con perros, como se ha dicho aquí zoológicamente. Gracias, presidente, y continuaré en las próximas intervenciones. Gracias, concejal Lucas Franco. Tiene la palabra la concejal Claudia María Sef. Bueno, en principio, muchas gracias. En principio, lo que acaba de mencionar fue idea y empezamos nosotros del bloque opositor a convocar al secretario de Tributos para la exhibición de las tasas. Fuimos los que pusimos y marcamos en agenda, en honor a la verdad. Esto hay que decirlo porque presentamos los proyectos para que no se le cobrara en la situación de pandemia a todos los comercios la tasa de seguridad e higiene. Después es votado por todo el Consejo Deliberante y obviamente el Ejecutivo no lo va a vetar, algo que es algo tan necesario y fundamental. Pero hay que decir las cosas como son. Este bloque marcó agenda en situaciones y acompañó muchísimas decisiones que han beneficiado al desarrollo de las políticas públicas que después el municipio llevó adelante. Con respecto a esta tasa, si nosotros comparamos el índice de inflación, va a ser más barato pagar la tasa de servicio general o de seguridad e higiene que un kilo de asado. Esto es una realidad lamentable por el marco inflacionario. Y dentro de los montos que se agregaron de aumento, está en un monto menor al 50% que se proyecta o al 40 y pico de la inflación que transcurrió todo este año. O sea, si hablamos de edificado no residencial o mixto o de las demás tasas, es una variable de un 35 a casi un 25% en los ajustes que hubo, que no son demasiados si los comparamos con los índices de inflación. Y por otro lado, también acá ya lo expresaron con respecto a algunos derechos y algunos tributos que se hacen. También quiero destacar que el municipio de Moreno es el quinto municipio, de la provincia de Buenos Aires que recibió fondos especiales por más de 3.231 millones de pesos. ¿Quién está primero? Está Merlo, luego está La Matanza y también aquí está Moreno entre los que tuvieron fondos extraordinarios. Y esto es una información que está en las páginas oficiales. Con respecto a las tasas y las comparativas, en el año 2021, las mismas llevaron un incremento, como dije hoy, en los pequeños, esto fue en los residenciales y en los edificios, y en las contribuciones de aquellos que tienen comercio, la variable es de un porcentaje que también no está al 50%, o sea que es razonable los índices en los cuales se han puesto estos aumentos. Ahora, vamos a
la categorización de las variaciones, algunos agregados que tienen que ver con los ajustes que las ordenanzas determinan. Por ejemplo, bueno, el pago sabemos que es mensual, antes era bimestral. Por otro lado, si una parcela de uso industrial o comercial se ve inactiva, hay un articulado que habla de que se le podrá cobrar una penalización de hasta un 500% sobre la tasa del servicio general. Creo que eso no está bien porque, como decimos, estamos espantando a los inversores y creo que se debería eso modificar. Con respecto a los ingresos, la tasa de servicios generales se hace una proyección para el ejercicio 2022 de 2.100 millones aproximadamente y la tasa de seguridad e higiene de más de 3.000 millones de pesos. Entonces acá vemos los argumentos que esgrimimos inicialmente, donde es mayor la recaudación por la tasa de seguridad e higiene y no por la de servicios generales. Comparativamente con esto, hay tasas de inspección y habilitación por un proyectado de 28 millones de pesos, por limpieza de cercos y veredas 7 millones, voy a hablar de las grandes tasas, la tasa de infraestructura 15 millones, la de salud 723 millones de pesos, la de energía 200, casi 300 millones de pesos, que es una tasa directamente compulsiva, digamos, que ya lo he explicado muy bien hoy. Eso es una tasa proyectable que la gente está pagando la energía de uso público dentro de su facturación y es una gran recaudación que antes no existía, porque esto no se cobraba así. Antes, y vuelvo a retrotraerme a los beneficios que se han dado en todos estos años, antes el alumbrado público que se hacía, se cambiaba y se proyectaba en todos los barrios, lo pagaba el Estado municipal. Como con el tema de salud, que se tenía a cargo todas las unidades sanitarias que se tienen hoy, pero no con estos ingresos tan importantes de dinero, como por ejemplo, puedo hablar acá de los ingresos que se tuvieron por efecto COVID y por tantos otros ítems relacionados con la salud. Ingresó muchísimo dinero a estos efectos. ¿Es legal? Es legal. ¿Es lo que debería ser? Es lo que debería ser. Pero también marquemos que no emanan de las tasas que estamos discutiendo o estamos evaluando en esta oportunidad. Por control de salubridad también, por el gas, que es otra alícuota que se cobra directa, la municipalidad sobre esto también recauda y son 86 millones de pesos que le ingresan a las arcas municipales y acá no sé cuántas extensiones de redes de gas ha habido, ninguna, que creo que esto es lo que también se debería manejar en estos fondos que recauda el Estado municipal para el año que viene, de generar que nuestros vecinos tengan gas natural, que les sale mucho más económico que comprar la garrafa, más allá de tarifas subsidiadas que hay, porque eso ingresa directamente a la municipalidad y tiene la potestad de utilizar varias ordenanzas, como es la 165 de afectación directa y trabajo con los vecinos, y como son aquellas donde puedan hacer que el tendido de gas que está en una estación de servicio le llegue eso al vecino y cada uno pueda tener gas natural, que es otro de los grandes flagelos y deudas que tiene nuestra sociedad con respecto a las administraciones que pasaron. Con respecto a la ocupación de espacios públicos y publicidad, hay un proyectado de 21.000 millones y 43 millones. Las patentes, que es otro ítem que quiero marcar, porque han aumentado demasiado. Hay una ley, que paso a dar el dato, fue creada cuando el doctor Julio Acef fue diputado provincial en el año 87 aproximadamente, al 89, 90, y hizo esta ley que fue votada y que se aprobó y fue beneficiosa para todos los municipios, que los rodados que tengan una antigüedad de mayor de 10 años, la patente quedara para la municipalidad, porque hay una ecuación muy simple. ¿Qué decía mi padre cuando era diputado, habiendo sido intendente? Los intendentes tenemos que dar beneficios de asfaltos y mejoras en infraestructura a la población, pero nos coparticipan nada de esto. Entonces, el argumento viable fue ese, para que los municipios recaudaran y pudiesen hacer obras viales de infraestructura, o sea, rutas, calles, mejoras, que daba esa recaudación. Pero acá aumentó mucho. Un auto de tantos años está pagando más que quizás un vehículo nuevo. Hay un reajuste que me parece que es inadecuado. Por otro lado, bueno, por
vehículo, bueno, esa es de 230 millones que están proyectados el ingreso. Por vuelco de residuos hay 10 millones de pesos, por derechos de oficina 97 millones, construcción y visado, que es algo muy importante. Cuando alguien presenta un plano en el Estado municipal, debe diligenciarse y debe ser automáticamente respondido a aquel que quiere construir o que quiera mejorar. Acá se habla de una recaudación de casi 95 millones de pesos, pero creo que lo que hay que enfocar no es el hecho recaudatorio, sino es la rapidez con que se debe dar respuesta al contribuyente. Porque otra de las cosas que se deben mejorar, acá se abrió la ventanilla única, pero tanto para el comercio o para aquellas construcciones de mayor o menor tenor, hay mucha vuelta burocrática y ahí debería haber una agilización de los trámites de otra forma. Creo que se debería apuntar a mejor diligenciamiento de esto. Infracciones, algo que es muy importante. Ha sido muy compulsiva esta gestión y ha estado en la calle cobrando infracciones, pero tuvo grandes errores, porque estaban arreglando una calle, la señalización no era adecuada y la gente doblaba, quizás en contramano o hacía mal, y se le cobraba una multa que en muchos casos era netamente excesiva. Y esto no está bien. Las infracciones hay que tenerlas, hay que cobrarlas. Acá lo que se ve en el proyectado tiene que ver con una cantidad de contravenciones de 192 millones y 36 por contravención y 192 por infracción. Creo que han ido a recaudar, que no está mal, no es ilegal, pero muchas veces creo que es oneroso y excesivo de acuerdo a las posibilidades o a la falta en sí. Porque otras faltas no han sido evaluadas, ¿no? Como dije hoy anteriormente. Con respecto a la valorización inmobiliaria, acá hay un proyectado importante comparativo con otros años, que es casi 240 millones de pesos. En estos índices que se están marcando en esta ordenanza de aumento, hay un ingreso importante. Y con respecto a, por ejemplo, algo que tiene que ver con la caja y los bancos, que se habló anteriormente, nosotros y quien les habla ha levantado la voz siempre, no solamente de que se debe aplicar una tasa y alícuota a los cajeros, a los bancos, sino que se debe tener muy en cuenta aquellos bancos que también ejercen como financieras y que le pagan a nuestros jubilados los haberes, que están las cajas llenas de los contribuyentes que van a recibir, o sea, de los jubilados que van a cobrar, pero están vacías las de compra de moneda extranjera. Y ese banco le pedíamos nosotros que abra las cajas a todo el mundo, que la gente no tenga espera de más de 20 minutos, que pongan sillas, y esto salió de nuestro bloque. Y quiero que también se diga, muchas políticas públicas que se han implementado o que ahora se han normatizado, agradezco que nos hayan escuchado y agradezco que se hayan modificado. Pero así todo llevo que hay un total en estas tasas, que son las de recaudación directa del Estado municipal, aproximadamente proyectadas para 9.300 millones de pesos. Y después hay fondos de coparticipación como seguridad vial y protección civil, que no es menor, harían un total de 700, casi 25 millones de pesos. Y cuando uno va a la proyección, vuelvo a repetir, de las tasas más importantes, que son estas dos ordenanzas, de lo proyectado y lo recaudado y de las aplicaciones de aumento que hubo en el presupuesto, que va a ser de más de 21.000 millones de pesos, lo que se ve reflejado nuevamente son las cantidades de dinero que, como dije al inicio de mi expresión, vienen de la coparticipación o de recursos extraordinarios. Entonces, ¿qué es el foco que tenemos que ver? Creo que mucho dinero, y no voy a cerrar porque me falta algo, me falta el INDEL, que quería hablar del INDEL, que también está acá, y el IDUAR, los proyectados y lo que hacen a la tributaria y tarifaria. El INDEL, que es un organismo descentralizado, que se creó en el año 2000, al cual yo voté y me equivoqué, como el IDUAR. ¿Por qué? Porque en su proyección de origen ambos organismos iban a ayudar a la descentralización. Uno, el Instituto de Desarrollo Urbano y Regional, que iba a hacer los grandes proyectos urbanísticos. No hizo un refugio, y un refugio para la gente, ¿sí? Y se convirtió en una inmobiliaria municipal que tampoco resolvió los problemas que anunciamos hace 2 horas y que estuvimos hablando. Y el INDEL, que tenía que ver en la explotación del desarrollo turístico de Moreno, en todo lo que hacía Moreno en su cantidad de lugares, tanto sea la ribera del Reconquisto con las tierras hidráulicas, de poder haber proyectado
monocultivos o trabajo para la gente, el Parque Los Robles, que ahora se está proyectando llevarlo realmente al desarrollo del miniturismo y poder generar recursos con esto. Se ve en este presupuesto de las tarifas que cobra una tasa o unos ingresos que tienen que ver con las ferias. ¿Dónde? Acá en la Plaza San Martín, en la Plaza Buján, en el Parque Los Robles y nada más. Y no hay mucho más. Y está todo lo que tiene que ver con la economía agroalimentaria, que acá votamos y acompañamos un proyecto que la tierra ociosa podía ser plausible de usarse en comodato, pero no vi más que un emprendedor que vino de afuera y que utilizó tierra de un morenense y no sabemos cuánto es el ingreso que le generó al INDEL. Pero lo peor de todo esto es que se habló de la economía social y popular y no tenemos registro de los ingresos que hay con respecto a esto, con la feria, los feriantes y todo lo demás. Pero cuando uno va al objeto del gasto, no, cuando uno va al gasto en sí o a lo proyectado, el INDEL de un presupuesto que tenía en el año 2019 de 55 millones de pesos pasó en el año 2020 a 135 millones de pesos. En el 2021 termina con un ejecutado de 194 millones de pesos y se proyecta para el año 2022 en 318 millones. Miren el incremento que tuvo este instituto. Ahora, nosotros decimos, ¿hay plantaciones de rabanito? ¿La gente puede vivir de los rabanitos o de otros monocultivos con la tierra fiscal? ¿Podemos proyectar acciones que nos permitan generar un alimento que nos dé a la gente con mayor gratuidad o más barato? No, no lo he visto y por eso creo que en el proyectado del INDEL, que solamente habla de lo que nombré recién, las plazas y el Parque Los Robles, justificarle en un total de 360 millones de pesos, casi 370, de los cuales la mayoría son transferencias de la Administración Central, transferencias provinciales y transferencias nacionales. Cuando no genera recurso propio, es un despropósito. Cuando tenemos otras áreas que necesitarían mucha de esta plata, por ejemplo, el área de seguridad. Hoy hablaron, pero se omitieron contar que los fondos para comprar los patrulleros y las motos vinieron de lo que se les sacó a Cava, y acá vinieron 400 y pico de millones de pesos directos y se hizo una contratación directa de la cual se compraron los vehículos. Pero bienvenido sea. Pero digo, ¿alcanza? No, no alcanza. Y no alcanzó. Por eso la optimización del dinero municipal, en este caso, no la vio justificada. Porque el INDEL, ¿cuál es su desarrollo? Y aparte superpone funciones con el Ejecutivo Municipal, como pasa con el IDUAR. Superponen funciones, pero tienen presupuestos extraordinarios sacados de la plata de los contribuyentes de las dos tasas más importantes que estuvimos viendo. Entonces creo que acá, en esta evaluación, como dije, no se fueron por arriba del índice inflacionario, fueron prudentes, tomaron coeficientes y aumentaron proporcionalmente. Pero en esta aplicación, tanto del INDEL y del IDUAR, creo que es inadecuado, porque le están dando mucha plata a dos organismos, y vuelvo a repetir, los voté a los dos cuando se iniciaron. Empezaron con 500.000 pesos. Y el objetivo principal era llegar a un punto de equilibrio. El INDEL con actividades productivas genuinas del distrito, de todos los recursos que tenemos, que no son pocos. Por ejemplo, la venta de los árboles, del vivero que había municipal, de los retoños de los robles. Pongo un ejemplo de la explotación de nuestra hermosa reserva. Y del IDUAR, con la tierra que se compensaba, que se daba o que quedaba de los terrenos fiscales, tenían que llegar a un punto de equilibrio. Nunca llegaron a un punto de equilibrio. Y el dinero que los vecinos de Moreno pagan para servicios generales va a estos dos institutos, que la mayoría es para pagar salarios. Ahora hablan de grandes proyectos. No vi un gran proyecto, porque acá también lo que se viene son los puentes que tenían que hace años, del año 95, están firmados sobre el ferrocarril Sarmiento para dar la conectividad, tanto sea del lado norte y sur de las vías del ferrocarril. Y acá está hablando del puente de Paso del Rey, que no hay ningún puente, que también se vio reflejado, hay un error acá, no sé si de tipeo. El puente va a venir sobre acá calles céntricas en la conectividad de las dos localidades de Moreno. Pero quedan un montón de puentes presentados y proyectados, tanto sea para que la gente pueda cruzar peatonalmente o vehicularmente. Y lo mismo ocurre, hoy hablaron de los arroyos de Moreno, que deberían estar
con los terraplenes adecuados, que deberían tener los pasos como corresponde, que hace años que se viene pidiendo ese saneamiento y que deberían estar entubados. Tampoco se ven reflejados, por ejemplo, en el IDUAR, que esas grandes obras las tendría que llevar a cabo. Con esto hago un resumen y digo, nosotros nos paramos sobre los dos lugares, sobre la mirada vectora que debemos tener como concejales de controlar, mirar, proponer y declamar lo que consideramos que no está bien y ser propositivos, porque si algo creo que uno ha sido y es propositivo. Segundo, deseamos que con los recursos que el municipio maneja le dé respuestas a toda la sociedad de Moreno, no solamente a un sector de la misma. Y vuelvo a repetir, las ordenanzas en los conceptos que se vieron esgrimidos no nos satisfacen porque, vuelvo a repetir, recursos extraordinarios y algo que no vuelve, que es el tiempo que en muchos casos creo que fue mal utilizado. Gracias. Gracias, concejal Claudia María Sef. Concejal Maricel Aguilar está en uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Es para adelantar mi voto negativo, porque de lo analizado, para sintetizar, digo que entre otras cosas, vemos que para el año 2022 el presupuesto nacional estima un 33% de inflación y la estructura tributaria y tarifaria presentada tiene en general un ajuste que ronda en el 40% de las tasas de servicios generales, seguridad e higiene y derechos de cementerio, que esto impacta directamente al contribuyente común. Pero no solo eso, sino que las tasas como las de derecho de oficina, uso y ocupación de espacio público, habilitaciones de instalaciones electromecánicas y la de construcción, tienen un ajuste que oscila entre el 50 y 54%, y son las que impactan sobre la inversión y el empleo, afectando a los que trabajan y dan trabajo. Y bueno, mi pregunta es, señor presidente, si así piensa el Ejecutivo defender el trabajo de todos los habitantes de nuestro distrito. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, concejal Maricel Aguilar. Concejal Josefina Díaz Ciarlo está en uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Primero, para solicitar se cumpla el reglamento y cada uno de los concejales hable una vez en torno al debate. Y segundo, para poder solicitar se pase a votación, incorporando las modificaciones que van a ser mencionadas por el concejal jefe del bloque oficialista. Gracias. Tengo una lista de oradores, de cual me falta uno, que es el concejal Lucas Franco. Incorporamos antes de la moción, ponemos a consideración del cuerpo. Hay una moción concreta, nos quedaría un solo concejal. Un gesto de amplitud política, por favor. Concejal Díaz Ciarlo. Yo no tengo la facultad de definir por todo el cuerpo. La moción usted es que se pase a votación, por lo si, tanto se cierra el orden. Si usted quiere levantar su moción, anotamos un orador más y cerramos el debate. Prefiero que vote el cuerpo para no levantar la moción. Bueno, gracias. ponemos a consideración del cuerpo la moción de la concejal Josefina Díaz Ciarlo del cierre del debate. Los que estén por la afirmativa emiten su voto, por favor. Bueno, con esta votación queda cerrado el debate. Tiene la palabra el concejal Lucas Franco. Presidente, tenemos más puntos en el orden del día, así que por respeto también a quienes están desde hace mucho por segunda vez, es que intentamos agilizar el debate. Sin involucrarme en las menciones particulares y demás, sí quiero destacar algunas modificaciones a la ordenanza tributaria y tarifaria que hemos discutido en labor parlamentaria con el bloque. La primera es para el capítulo 3, en la tasa por servicios de inspección para la habilitación de comercios e industrias. El artículo 11 queda redactado, permisos de instalaciones.
Número 5, por el otorgamiento de permisos de instalación y por autorización de funcionamiento de puestos de feria de fin de semana y feriados asimilables en predios privados por día, 852. Stands y góndolas en predios privados y similares, con excepción de aquellos en los que se perfeccionaren, actos de comercio por cada uno o por mes o fracción, 5.590. Puesto fijo en la vía pública con estructura municipal en espacios públicos, permiso anual con tasa o canon mensual, 20.000 pesos. Se retira el inciso C, esto es lo que ya habíamos mencionado, que es el que se superponía con el mismo ítem cobrado después en la tarifaria del IMDEL. Artículo 35, de toma de muestras y de análisis físico-químico y microbiológico, quedará redactado de la siguiente manera. Para el presente inciso se determina que el monto de cada módulo se establece en 4 pesos con 75 centavos. El Departamento Ejecutivo estará autorizado a modificar el módulo directamente hasta un límite del valor del módulo de 6 pesos con 0 centavos. Artículo 36. Carnet obligatorio de manipulación de alimentos en virtud de la Resolución Conjunta 12/2019 de la Secretaría de Regulación y Gestión Sanitaria y la Secretaría de Alimentos y Bioeconomía, la cual modifica el artículo 21 del Código Alimentario Argentino, en donde se establece que toda persona que realice actividades por las cuales éste pudiera estar en contacto con alimentos en establecimientos donde se elaboren, fraccionen, almacenen, transporten, comercialicen y o enajenen alimentos o sus materias primas, deberán poseer un carnet mediante la Dirección General de Seguridad Alimentaria. Dicha credencial tendrá un valor de hasta 40 módulos con una vigencia de 2 años y validez en todo el territorio nacional. El único requisito para obtener el carnet es cursar y aprobar un curso de manipulación segura de alimentos dictado por capacitadores reconocidos por el Ministerio de Asuntos Agrarios. La omisión de esta disposición será pasible a sanciones del 150% del valor de la credencial. Capítulo 23, contribución obligatoria sobre la valorización inmobiliaria. Esto es lo referente a lo que modificamos anteriormente en la fiscal. Artículo 51 quedará redactado de la siguiente manera. La determinación de la contribución sobre la valorización inmobiliaria establecida en el artículo 407 de la ordenanza fiscal se efectuará de la siguiente forma. En los casos de un aumento en los parámetros urbanísticos o un mayor aprovechamiento edificatorio determinado por los hechos generadores establecidos en el artículo 407 A, B, C y D, se determina la diferencia entre las superficies construibles en metros cuadrados en base a la normativa vigente antes que se produzca el hecho generador de la valorización inmobiliaria y las superficies construibles en metros cuadrados con posterioridad a la ocurrencia de cualquiera de los hechos generadores de la contribución sobre la valorización inmobiliaria. La diferencia determinada será multiplicada por el valor de 100 UBIs. CBI, C metros cuadrados por 100 UBIs. CBI, contribución sobre la valorización inmobiliaria. DC, diferencia entre las superficies construibles. UBIs, unidades de vivienda según Ley 27.271 al momento de exigibilidad del pago. A. En los casos de grandes desarrollos, los contribuyentes obligados al pago establecido en el artículo 407, inciso F de la ordenanza fiscal, tales como emprendimientos de clubes de campos, barrios cerrados y toda forma de urbanización cerrada o cementerios privados o emprendimientos de grandes superficies comerciales, quedando incluidos en esta última categoría los establecimientos que conforman una cadena de distribución según lo establecido en la Ley 12.573, siempre que ocupen predios de más de 5.000 metros cuadrados, se darán como pago a cuenta de la determinación definitiva sujeta al cómputo de equivalencias y valorización final el 10% que resulte considerar el precio de la adquisición del bien abonado o de la evaluación municipal, el que fuera mayor. En el caso en el que el contribuyente discrepe con la evaluación municipal, el mismo podrá requerir a su costo la tasación oficial de la parcela al Banco de la Provincia de Buenos Aires, la que resulta vinculante para el contribuyente y la municipalidad, la que constituirá en la nueva evaluación municipal para el cálculo del coeficiente de evaluación inmobiliaria. Contribución sobre la evaluación inmobiliaria CBI. Se ve corta ahí. En los casos en los que la valorización inmobiliaria no se produzca por un mayor aprovechamiento edificatorio, la contribución sobre la valorización inmobiliaria será de un 30% del valor diferencial entre la evaluación inmobiliaria anterior al hecho generador de la CBI y la evaluación inmobiliaria posterior al hecho generador de la CBI. Para la determinación de la evaluación establecida precedentemente, se solicitará una tasación emitida por organismo oficial o por la Comisión de Tasación Municipal. Hasta ahí las modificaciones a la tributaria, y hay que agregar también un inciso discutido en labor parlamentaria. En el ítem servicios de alojamiento por hora había una reducción respecto de la tarifaria del año anterior, por lo tanto, en vez de 3.200 por habitación,
subirlo a 4.500 por habitación, que es un aumento respecto de lo que estaba el año pasado, que estaba en 4.000. Y en el ítem, ahí sí no voy a necesitar el apunte, perdonen, no quiero ser desprolijo, 96, página 116, muy bien. Muy bien, 93. Acá está, Mirko. Página 116, 93, 1020. En la explotación de instalaciones deportivas, excepto clubes, pasamos de 2.250, que es el valor asignado en esta tarifaria. El año anterior estaba en 1.100. Por lo tanto, sugerir que la modificación sea de que no esté en 2.250, sino en 1.500. Gracias, señor presidente. Concluidas las modificaciones propuestas. Muchas gracias, concejal Lucas Franco. Señora presidenta, ¿va a cerrar usted la votación? Bueno. Cerrado el debate, por secretaría, vamos a leer específicamente lo que estamos votando. Y luego de eso pasamos a una votación nominal. El título de la ordenanza que estamos votando. Sí. Ordenanza preparatoria tributaria y tarifaria, ejercicio 2022. Agostinelli Giselle. Aguilar María. Álvarez Karina. Acef Claudia. Bellota Araceli. Cais Mariano. De Stefano Andrés. Díaz Ciarlo Josefina. Frais Martín. Franco Lucas. Fernández Emanuel. Fernández Juan. Galeano Gonzalo. Galeano Bona. García Mirko. Siempre dije que desde la presidencia me voy a abstener. Gil Zulma. Hernández Carola. Olea Nadia. Rica Roxana. Vendral Verónica. Bueno, léelo así. Usted lo tiene que decir. Presidente, lo tiene que decir. Bueno. 2 abstenciones, 6 negativos, 10 positivos. Bueno, el resultado de esta votación es el siguiente. 2 abstenciones, 6 votos. Los 2. Ah, Muy bien, perdón. 3 abstenciones. 6 negativos. 6 negativos Y 10 positivos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno. Paso a los mayores contribuyentes. Por secretaría se tomará la votación para los mayores contribuyentes. Ayala Victorina. Barbosa Roberto. Cebolla Enrique. Cuello César.
García José. Ibáñez Silvia. Letieri Ramón. Liendro Sara. Lombardía Marcelo. Miño Estela. Pazbón Juan. Se abstiene. Perazo Fernando. Pérez Miguel. Roldán Milton. Coagla Mario. Y Perrone. Positivos y una abstención. 15 positivos, una abstención. El resultado de la votación de los señores y señoras mayores contribuyentes es de 15 votos por la afirmativa y una abstención. O sea que lo que estamos tratando quedó aprobado.